margen este país una vez fue un país de verdad, con ideas y todo, con historia y raíz. Cuentan que este país fue real, fue normal, como pocos países que pueden alzar vuelo por una esperanza. Bueno para el que se anime a soñar, sueño que quiero y no puedo alcanzar, pero ¿qué le habrán hecho a este pobre país ahora que solo se... Muy buenas noches a todos, todas y todes. Desde la 97.5 Estación Urbana tenemos patria. Como siempre seremos su compañía hasta las 23 horas. En este día lunes, jueves, jueves muy frío. En un ratito les voy a dar los datos del tiempo. Tiene que cambiar el reloj de arena no usted, señora. Sí, se me perdió el reloj. Por uno esfuerzo, dijera no sé quién. Bueno, espero que te salude. Bueno, muy buenas noches, Tony, ¿cómo estás? Buenas noches, Normita, buenas noches a todos, todas, todes. Como siempre decimos, nuestro programa está dedicado a la verdad y nada más que la verdad. Para eso cotejamos toda la información en medios locales, nacionales e internacionales, porque debemos seguir combatiendo las noticias falsas que tanto daño han hecho y hacen a nuestro país como al resto del mundo. Recuerden que más de una guerra a través del siglo pasado, parte de este y siglos anteriores, han sido motivados por las mentiras. Vamos con la primera frasecita. La economía y el libre mercado son solo afirmaciones para el consumo de los tontos e ignorantes. La economía nunca es libre, o la controla el Estado en beneficio del pueblo, o la controlan las grandes corporaciones en perjuicio de este. ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento con este gobierno que quiere implementar este sistema económico a fuerza de palos, de hambre, miseria, cierre de fuentes de trabajo, avasallamiento de los derechos de los trabajadores, disminuir la educación pública o hacerla desaparecer en el último de los casos, desproteger la salud, desproteger la niñez, porque el niño es el futuro de una nación. Una nación que no cuida a sus niños no tiene futuro. Escándalo en el gobierno. Diego Santilli, el nuevo jefe de gabinete, ya nombró a su sobrino de 20 años como asesor oficial. Son más ligeros que... Comienza el conflicto nuclear, construyen un búnker militares de 4.000 metros cuadrados sin autorización en Argentina. El plan Sansón es real. La nueva acción será en la Patagonia. Ojo con esto, prestar muchísima atención. Votaron mal y cuando se lo advertimos nos trataron como el ojete y nos insultaban. ¿Por qué ahora que se confirmó todo lo que les dijimos que iba a pasar, no debemos recordarles lo idiotas que fueron? ¿Se hicieron ustedes esa pregunta? Sería bueno que se la hagan, ¿no? ¿Frenó el vaciamiento? Julia Estrada presentó el proyecto para blindar el sector nuclear. La garrafa de 10 kilos, 3.000 pesos en 2023, a 33.000 pesos en la era Milei. El gas aumenta porque las obras las utilizan para exportar y no para el mercado interno. Pronto cumpliremos 3 años que hemos perdido, 3 años de nada, de abandono, de palos y gases, 3 años de deudas. Hemos perdido 3 años de vida sin proyectos con el país destruido. Tristeza es poco. Por suerte arrancó julio con aumentos en luz, gas, agua, nafta, transporte y alquileres para seguir bajando la inflación. Este gobierno reparte 6 millones de programas sociales. En el gobierno de los K no llegaban a 2 millones. ¿Por qué será, no? Basta, tenemos que salir todos a la calle a pedir la renuncia el 9 de julio. Todos al Congreso. Es ahora o nunca. En Argentina no estamos en un sistema neoliberal, porque no es nuevo ni liberal. Estamos ante un régimen neocolonial que entrega nuestro territorio y nuestros recursos naturales.
Cierran 31 empresas por día. Ola de despidos, Tenaris, Lustramax y Unión BAT. Comenzaron despidos en la CONEA más de 300 personas. Si en una sociedad alguien es sorprendida robando pan, todos sus habitantes deberían sentir vergüenza, sí, realmente. Milei echó a 100 científicos de la CONEA a fuerza de patadas por la gendarmería. Vaciando el organismo que produce energía nuclear. Ya no funcionan las plantas de Atucha 1 y 2, las cuales el gobierno piensa privatizar a precio vil para regalárselas a Estados Unidos, Israel o a un consorcio de ambos. Hoy el gobierno desalojó a golpes con gendarmería armada, garrotes y armas de guerra a los científicos del edificio de Núñez. Proyectos estratégicos frenados. El vaciamiento afecta de manera directa a dos hitos de la soberanía nuclear argentina. El reactor CADEM, un desarrollo de vanguardia en reactores modulares pequeños, y el RA-10. Milei negocia entregar el control de las centrales nucleares a Palantir. ¿Lo ubican a Palantir? Es la empresa de TIL. Desguace del Estado. El gobierno argentino negocia transferir el control operativo de las centrales nucleares a la estadounidense Palantir Technologies. El punto más sensible de este acuerdo espurio es la exigencia de reestructurar y despedir a empleados de la CONEA, un vaciamiento que el gobierno de Javier Milei ya ejecuta utilizando a la gendarmería. Palantir es conocida mundialmente por realizar tareas de inteligencia y defensa para Estados Unidos, recabando información sobre la población en terceros países. La corporación tecnológica ha estado involucrada en operaciones de control en Medio Oriente y en el aporte de software militar en la guerra de Ucrania. Por exigencia norteamericana se reducirán costos operativos, una meta impuesta a palazos con la gendarmería para suplantar el trabajo de los científicos argentinos en la CONEA. El plan estratégico busca reemplazar el desarrollo soberano por sistemas predictivos basados en inteligencia artificial bajo control extranjero. Ambas noticias, esta y la anterior, del portal de noticias argentinas. Y por último, me pregunto, ¿qué nos pasa a los argentinos? Muchos de ustedes se lo preguntan también, ¿o no? ¿Cómo puede ser que privaticen un río de tu país, que ni siquiera puedas acceder a sus costas por los caminos de servidumbre, como tampoco a los lagos en el sur? Dicho sea de paso, porque pertenecen a extranjeros. En cualquier otro país del mundo son enclaves estratégicos altamente protegidos y controlados nacionalmente. ¿O alguien puede imaginarse que el Mississippi tenga gestión logística y puertos de otros países? Imposible. Pero acá el río Paraná se llama hidrovía y les pertenece a puertos de otros países, que son corporaciones extranjeras. Volvieron a darle balizamiento y dragado por 25 años a Jan de Nul, y quieren dragar a 44 metros para los barcos de gran porte. Son imprevisibles los daños ambientales, los humedales probablemente desaparezcan. En estos días despidieron algo así como 350 trabajadores calificados de la CONEA. Ustedes saben que nosotros tenemos tecnología de punta en energía atómica. Es entregar nuestra soberanía energética. Es hacernos dependientes de empresas privadas desreguladas que se harán la fiesta cobrándonos lo que se les antoje. Con ese criterio todo. Y nosotros somos los Paganinis. Se hacen ricos a costa de nuestro agonizante bolsillo, como la nafta. Trump presiona para que bajen el precio, ahora que el internacional bajó. Acá, minga, la fiesta de los aprovechados. El otro día este vocero nuevo que tienen trataba de justificar el próximo tarifazo energético. Alguien tiene que pagar el costo, decía.
explicando que esta gestión quiere liberar los precios del mercado y no subsidiar más. Yo quiero una auditoría de costos. Ya lo decía Pino Solanas en su momento indignado. El costo de pozo por millón de BTU es de $3, pero te lo cobran a $6. Además, distribución y cargo fijo. Entonces, ¿qué estamos pagando los usuarios en esa diferencia de costo? La pregunta del millón. Sí, adivinaron. La ganancia de las empresas. No les alcanza con un 40-50%. No, quieren el 100%. Eso defiende este gobierno. Las ganancias extralimitadas de las empresas en servicios básicos e imprescindibles. El agua también. Ahora acá me pusieron medidor. El fijo que pagaba era alto y dudo que lo hagan para abaratarme la tarifa. Es provincia, pero también están a cuatro manos viendo de dónde la rascan, con la deuda de 17,8 billones que se debe Nación por la coparticipación. Nación nos castiga por haber votado a Axel, y nosotros acá viendo las desgracias pasar. Ni hablemos de las últimas leyes de la inviolabilidad de la propiedad privada que les asegura a los extranjeros la propiedad de sus tierras, violando la ley de tierras, y de la inocencia fiscal, la modificación de la ley de glaciares, y podemos seguir palantir de por medio. Me pregunto, sinceramente, ¿qué nos pasa a los argentinos? Nota, reflexión, escrita por Katia Aleman. Los datos del tiempo. Hoy, jueves, dale con el lunes. Jueves 2 de julio, estuvo mayormente nublado, con 7 grados de máxima y -2 de mínima, con una sensación térmica de 4 grados. En estos momentos, siendo las 21:30 más o menos, pasaditas, tenemos 4 grados de temperatura, llegando a la medianoche con 2 grados. Frío, a taparse bien, a cuidarse porque el invierno se vino bravo. Nuestras cumbres acá de Córdoba están súper nevadas. Muy bonito paisaje, muy bonito para verlas, pero no para estar viviendo ahí, ¿no? Así que bueno, a cuidarse, gente. Por favor, que el invierno viene jodido. Bueno, Tony, ¿vamos con la música? ¿Y voy preparando las efemérides o vas con otra cosa? Sí, podemos ir con la música. Bien. Veamos.
bandas rajen del cielo. Vamos las bandas. ¿Y cuánto valen tus ojos maquillados? Y meditar con éter perfumado. ¿Y cuánto vale ser la banda nueva? Y andar trepando radares militares. Vamos las bandas, rajen del cielo. Vamos las bandas. Bueno, vamos con las efemérides más sobresalientes del día de la fecha. En 1930 nace Carlos Saúl Menem en La Rioja, gobernador de su provincia en 1973, fue preso tras el golpe de 1976, volvió a ser gobernador en 1983 y logró un nuevo mandato en 1987. Al año siguiente venció a Antonio Cafiero en la interna presidencial del justicialismo. El 14 de mayo de 1989 derrotó a Eduardo Angelós y se convirtió en presidente. Asumió 6 meses antes de lo previsto por la grave crisis económica. Menem consiguió la estabilidad económica al atar el peso al dólar. El sistema de la convertibilidad duró hasta el estallido de 2001. Bajo su mandato se privatizaron las empresas públicas, la economía se desreguló y millones de personas cayeron en la desocupación. Indultó a los genocidas y su gobierno se caracterizó por escándalos de corrupción. En ese periodo también se produjeron los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA. Fue procesado como encubridor y absuelto en este último hecho, así como la voladura de la fábrica militar de Río Tercero. Gracias al Pacto de Olivos logró la reforma constitucional de 1994, que posibilitó su reelección en 1995. Entregó el mando a Fernando de la Rúa en 1999. Pasó casi 6 meses preso por la causa del contrabando de armas a Ecuador y Croacia. Fue candidato en 2003, optó por no disputar el balotaje con Néstor Kirchner. Desde 2005 hasta su muerte, el 14 de febrero de 2021, fue senador por La Rioja y se mantuvo en la Cámara Alta pese a las condenas por Río Tercero y la venta del predio de la Rural. A ver, vamos a buscar otra efemérides que sea de las más importantes que consideramos, ¿no? Porque otros países nos interesan las nuestras, pero no debe haber más, me parece, ¿eh? A ver, bueno, el historiador José María Rosa fallece un día como hoy a los 84 años. Militó en el peronismo y tras el golpe de 1955 se exilió en Uruguay y España. Fue embajador en Paraguay durante la tercera presidencia de Perón. Además, fundó y dirigió la revista Línea. Entre sus obras destacan Artigas, Prócer de la Nacionalidad, La caída de Rosas, Rivadavia y el imperialismo financiero, la guerra del Paraguay y las montoneras argentinas y los 13 tomos de su historia argentina que sumaron otros volúmenes de manera póstuma. Bueno, estas han sido las efemérides más sobresalientes del día de hoy. Bueno, vamos Tony con lo tuyo, que no recuerdo. Qué desastre que soy. Era lo de Rosita Power.
Ah, sí, perdón. Vamos con el micro de Rosita Pobor. ¿Qué es esto de los derechos humanos? Buenas noches a todos, todas y todes. Muchas gracias al programa Tenemos Patria que conducen Tony y Norma, siempre agradecidos de parte de APDH Regional Río Tercero. En este micro, ¿qué es esto de los derechos humanos? Hace varios jueves que venimos analizando la situación de algunos derechos fundamentales en la Argentina y el retroceso que tienen a raíz de las políticas nacionales implementadas por el gobierno de Milei. Hemos hablado del trabajo, hemos hablado del ambiente y hemos hablado de la salud. Esta noche le vamos a dedicar unos minutos a reflexionar acerca de la situación de la educación en la Argentina. De más está decir y aclarar que la educación en la Argentina es un derecho fundamental y un bien público cuya garantía corresponde al Estado. Desde APDH sostenemos que la educación no debe ser entendida únicamente como un servicio, sino más bien como una política pública estratégica para asegurar la igualdad de oportunidades, fortalecer la ciudadanía democrática y promover el ejercicio de los derechos humanos. ¿Cuál es el principal problema que atravesamos actualmente o que atraviesa el sistema educativo? El principal problema, decimos y afirmamos, es el debilitamiento del rol del Estado Nacional en la planificación, coordinación y financiamiento de las políticas educativas. Entendemos desde APDH que esto ha generado un retroceso en la capacidad de garantizar condiciones equitativas para el acceso, la permanencia y la calidad educativa de todos y todas las estudiantes en el territorio de la República Argentina. Uno de los aspectos más críticos que hemos identificado después del análisis de muchas regionales de APDH es la reducción del financiamiento educativo. Un ajuste presupuestario que afecta el mantenimiento de la infraestructura escolar. También la provisión de materiales didácticos, la conectividad, la construcción de nuevos edificios, el financiamiento de los establecimientos y el sostenimiento de políticas públicas destinadas a garantizar derechos educativos. Y entre las medidas más significativas y que fue desde el primer momento del gobierno de Macri, es la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente, o más conocido como el FONIT. Un complemento salarial que durante muchos años formó parte de los ingresos docentes y que fue creado justamente para que los docentes de provincias empobrecidas y cuyos sus salarios estaban menguados fueran equitativos a los de provincias más ricas y con mayor presupuesto en la educación. La eliminación, junto con la suspensión de las paritarias nacionales docentes y otros adicionales vinculados a la conectividad, es uno de los factores que profundizó el deterioro del salario y de las condiciones laborales del sector educativo. Respecto al desmantelamiento de políticas impulsadas por el Instituto Nacional de Formación Docente, señalamos el vaciamiento de programas de capacitación y actualización profesional que reduce las posibilidades de formación continua para docentes y debilita el acompañamiento pedagógico que el Estado brindaba al sistema educativo. Y acá cabe aclarar, para quienes no provienen del ámbito educativo, que ahora toda capacitación que las y los docentes desean realizar
tienen que pagarla y con costos onerosos, porque los institutos privados que proponen la capacitación docente tienen altísimos honorarios. Otro de los programas afectados en todo este retiro del Estado Nacional es el programa Conectar Igualdad, cuya discontinuidad redujo las políticas de inclusión digital que se desarrollaron durante años. La interrupción de la entrega de computadoras, del acompañamiento tecnológico, también incrementa las desigualdades entre estudiantes y, como si esto fuera poco, limita el acceso a herramientas fundamentales para la enseñanza y el aprendizaje en una sociedad cada vez más digitalizada. Este desfinanciamiento también ha impactado en la educación bilingüe intercultural. Acá no estamos hablando de aprender inglés, italiano u otro idioma extranjero, sino el programa bilingüe intercultural con las lenguas ancestrales del territorio argentino. Esto degrada la calidad educativa, porque los alumnos, alumnas que provienen de comunidades de pueblos originarios y que el docente no está preparado para ofrecer una educación bilingüe intercultural, se ve disminuido en su calidad de aprendizaje. El abandono del Estado, tal como lo venimos diciendo en estos puntos que hemos analizado, se manifiesta también a la negación de nueva infraestructura, en una seguridad alimentaria. Acá voy a hacer un paréntesis. Hay provincias que los alumnos y las alumnas no reciben el alimento como lo reciben en la provincia de Córdoba los alumnos que están anotados al PAICOR. Hay ¿cómo podemos decir? Una emergencia alimentaria. Los montos que se destinan a la seguridad alimentaria de los y las estudiantes es bastante ínfimo. Creo que en algunas provincias estaba de 800 pesos por día, lo que implica que no se alcanza a comprar ni un alfajor. También, en cuanto a toda esta mala onda que estamos contando, está la precariedad del salario docente, así como en el estancamiento de la creación de nuevos cargos. La eliminación del Programa Nacional Educar en Igualdad fue una de las primeras medidas del gobierno nacional. Así, de raíz, además de negar los femicidios y destruir espacios de contención y denuncia, quita una herramienta pedagógica fundamental de escuelas primarias y secundarias para prevenir la violencia de género. Acá también hago un paréntesis. El programa de Educar en Igualdad tenía asignado en el currículum de todas las escuelas de la nación argentina, justamente como acabamos de decir, herramientas, instrumentos pedagógicos aportados para que los profesores, los docentes de las escuelas primarias y secundarias del país pudiesen trabajar con los y las estudiantes en la prevención de la violencia de género. Como si esto fuera poco, también destacamos la eliminación del financiamiento nacional destinado al Programa Nacional de Educación Sexual Integral, ya que el Estado Nacional dejó de asignar el presupuesto específico y desarticuló la coordinación nacional prevista por la Ley 26.150. Transfirió las responsabilidades de su implementación a las provincias sin garantizar recursos suficientes. También señalamos el cierre de la Coordinación Nacional de Educación Sexual Integral y Derechos Humanos. Y acá también otro paréntesis.
escuchamos en estos días a la responsable de esta área del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, hablando en contra de la educación sexual integral, tildándolo de una ideología barata. Y en realidad, quienes estamos cerca de las y los educadores, sabemos que la educación sexual integral ha aportado muchos conocimientos para que los y las niñas puedan hacer denuncia ante abusos o violaciones. ¿Y qué decir en relación con la educación en derechos humanos? Por supuesto que denunciamos el cierre y el vaciamiento del programa Como Educación y Memoria, que desarrollaban propuestas pedagógicas vinculadas a la memoria colectiva, la democracia y los derechos humanos. También la reducción de actividades en espacios de memoria, el cierre del programa de formación y la disminución de equipos técnicos especializados. Como Asamblea Permanente de los Derechos Humanos denunciamos ante el relator especial sobre la verdad, la justicia y la reparación, Bernard Duhaime, el vaciamiento de las políticas y programas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el impacto en la prosecución de los juicios de lesa humanidad. Y otro aspecto a señalar es el deterioro de las políticas de acceso a la educación superior. Las universidades nacionales enfrentan un fuerte desfinanciamiento que afecta su funcionamiento cotidiano. No solamente el funcionamiento del dictado de